En un momento en donde, como tú lo decías, ya la Cámara de Representantes, la Cámara de Diputados, ha aprobado el proyecto de rendición de cuentas y precisamente el tan polémico artículo 15 que establece, en caso de ser aprobado, que el Estado no va a pagar aquellas demandas judiciales que tenga en su contra. Y aquí, por ejemplo, está lo planteado por parte de los empleados judiciales en el último tiempo. Bueno, aquel acuerdo logrado hace un poco nada más de tiempo entre el diputado Fernando Amado del Partido Colorado y el presidente de la República, Tabaré Vázquez, hicieron que en la Cámara de Representantes este artículo 15 haya sido aprobado, y ahora es la Cámara de Senadores la que, cuando se dé ingreso a partir de este jueves, va a comenzar a analizar todo este tema, y seguramente, como el Frente Amplio tiene mayoría, también salga aprobado, a no ser que haya un tirón de orejas por parte del Poder Ejecutivo, algo que parece que no va a ocurrir, porque quien de alguna manera presentó este articulado número 15 a este proyecto de rendición de cuentas fue la propia Presidencia de la República. Y todo esto se da en un contexto en el que se plantean algunos juicios contra el Estado, algunos de hace muy pocas horas, planteamientos de hace muy pocas horas. Nosotros tenemos preparados para ustedes unas placas para entender un poco de qué juicios estamos hablando cuando precisamente nos referimos a estos. Y vamos a comenzar precisamente por el principal, el que recién decíamos, el que ha generado mayor polémica, que es precisamente el de los funcionarios judiciales que demandan unos 60 millones de dólares por la deuda salarial que vienen acarreando, un tema que viene desde el año 2013 y que se mantiene por el momento. Esto ya había comenzado a discutirse en el gobierno de José Mujica. Pero también, y esto se ha planteado en este último tiempo, hay un juicio que está planteando la empresa Aratirí por lo que ha sido la explotación minera en el interior del Uruguay, que finalmente no se da, incumplimiento del Tratado de Protección y Promoción de Inversiones. Aratirí haría un juicio al Estado también. También se da otro, que es el de la empresa brasileña Petrobras. Y Petrobras realiza un juicio al Estado por diferencias en el negocio de la distribución de gas. Y esto aquí tiene mucho que ver el planteamiento de la regasificadora, la construcción de la regasificadora en su momento. Y por último, uno que se conoció hace también muy pocos días y que tiene que ver con el ex Tupamaro Amodio Pérez, que ha sido absuelto por parte de la justicia y que además ahora entiende que debe enjuiciar al Estado por una prisión indebida y por daños colaterales de su prisión. Acá están algunos de los juicios destacados de estas últimas horas, de este último tiempo, que forman parte de lo que hoy tiene que asumir el Estado uruguayo y de lo que trataría el Estado uruguayo de blindarse de alguna forma con el artículo 15 en el proyecto de rendición de cuentas. Y a propósito, Nicolás, muchos expertos ya han opinado sobre este artículo, pero ¿qué dicen los constitucionalistas al respecto? Sí, y lo han hecho categóricamente durante este último mes y medio, desde que se conoció detalles del articulado número 15, de que comenzó a debatirse además en la Cámara de Representantes para su aprobación. Muchos han marcado su tendencia a propósito del mismo y han sido contrarios a lo que se ha planteado. Nosotros tuvimos la oportunidad en la tarde de hoy de poder hablar con Rubén Correa Freitas, que es un constitucionalista que no solamente entiende que este es un retroceso, por ejemplo, a los siglos XIV-XV, allá cuando los monarcas europeos, como el caso de Luis XIV, por ejemplo, decía: el Estado soy yo. Bueno, lo deja en claro Correa Freitas por qué entiende esto, pero además también entiende que hay un gran perjuicio, seguramente a la ciudadanía y, por qué no, al país, si esto se termina aprobando. Nos parece que esto no es adecuado, esto no es de un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es aquel que se somete al derecho, se somete el Estado y los gobernantes. Y por lo tanto nos parece que esto es un retroceso a aquellas épocas en las cuales los monarcas absolutos en Europa decían: el Estado soy yo, es decir, pago si quiero y si no quiero no pago. Entonces me parece que esto no es bueno, me parece que no es una buena señal ni para los uruguayos ni para los inversores, porque indudablemente esto quita seguridad jurídica, o sea, y además viola el principio de igualdad. Justamente en su aprobación en la Cámara de Diputados tuvo además un aditivo dentro de ese acuerdo que hubo entre el diputado Fernando Amado del Partido Colorado y el presidente de la República, Tabaré Vázquez, en donde hasta se fijó un monto, que sean juicios de hasta 10 millones de dólares. ¿Qué opinión le merece? La misma, exactamente la misma consideración. Yo deseo, como constitucionalista, como hombre que defiendo el derecho, es que esta norma no esté.
coincide Correa Freitas con el doctor Martín Rizo, que decía es inconstitucionalista el artículo original y la modificación que propuso Amado también es inconstitucional. ¿Está cuantificado, Nicolás, cuánto paga el Estado por estos juicios? Bueno, pudimos no estar... por esto, sino sí. Lo que paga habitualmente. Claro, estuvimos haciendo un repaso en la tarde de hoy aproximadamente algunos datos que ha divulgado, por ejemplo, Presidencia de la República en el último tiempo, y uno tiene que retrotraerse al año 2013, allá cuando todavía el gobierno era el de José Mujica y el secretario de la Presidencia era Homero Guerrero. En una conferencia de prensa, Homero Guerrero en aquel momento había dejado en claro, por ejemplo, cuáles eran los gastos que tenía en su momento el Estado en los juicios que tenía que encarar. Y vamos a repasar estas dos placas donde precisamente dejamos en claro estos datos, porque por el momento es difícil poder acceder a este tipo de información. La Secretaría de Presidencia de la República, su secretario Homero Guerrero, decía en junio del 2013 que el Estado había pagado hasta ese año 40 millones de dólares por juicios solo a nivel de ministerios y de Presidencia de la República. Aquí, por ejemplo, no están las empresas estatales. Y, por ejemplo, si vamos al desarrollo de lo que era año tras año, uno puede encontrar la siguiente determinación. En 2012 se pagaron 11 millones de dólares. En 2011 se pagaron, por ejemplo, 14 millones de dólares y en 2010 se pagaron 13 millones de dólares. Aquí está precisamente la explicación, el monto siempre superior a los 10 millones de dólares promedio por año que el Estado gastaba en los juicios que tenía que hacerse cargo.